Zacarías capítulo número 4, vamos a leer el verso número 6 al 8. Dice así: entonces me explicó diciendo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada. Él sacará la piedra principal con aclamaciones de qué hermosa, qué hermosa. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo, y sus mismas manos lo terminarán. Así conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Amén. Amén. Estamos leyendo el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versos 6 al 9. Alabado sea Dios. Bueno, en esta mañana estaremos hablando de la historia de un hombre que no es tan conocido, no es de los personajes más conocidos o más populares, digamos así. Si ya usted ha leído, por supuesto, el libro de Ageo y el libro del profeta Zacarías, se va a encontrar con este personaje llamado Zorobabel. Zorobabel fue uno de los exiliados que regresó del cautiverio con los primeros grupos que fueron enviados por Dios o fueron libertados por Dios para venir a reconstruir una de dos cosas importantes que estaban destruidas en Jerusalén. Lo primero fue el templo, ¿ok? Y él era el líder, digamos, el líder civil, el gobernador, mientras que Josué era el sumo sacerdote, ¿ok? Estuvimos hablando hasta hace brevemente del libro de Nehemías, de los otros grupos que vinieron con la función de venir a reconstruir ¿qué cosa? Los muros, las murallas que estaban destruidas. Bueno, este Zorobabel vino con el primer grupo y vino con el propósito, con la misión de parte de Dios de guiar al pueblo en la reconstrucción del templo, ¿ok? Y aquí estuvimos leyendo una palabra que viene de parte del profeta Zacarías a la vida de este hombre, que llegaba en un momento en el que él estaba experimentando posiblemente una gran frustración como gobernador. ¿Por qué? Porque después que ellos vuelven de la cautividad, ellos comienzan con mucho ánimo. Imagínense, ya son libres, llegan a Jerusalén, ven todo aquel panorama destruido, pero dicen: no, vamos a echar manos a la obra, vamos a comenzar a construir este templo, porque este es un proyecto de Dios, es un propósito de Dios importante para nuestra vida. Este es nuestro propósito. Para esto nos trajo Dios a este lugar. Y ellos comienzan con mucho ímpetu, con mucho ánimo, con muchas ganas de construir aquel santuario que en algún momento, en algún tiempo atrás fue el famoso templo de Salomón. Un lugar lleno de esplendor, de gloria, un lugar excelente, preparado con los elementos más exquisitos de la época, los materiales más excelentes que existían. Pero ahora solamente quedaban ruinas. Ellos se proponen: vamos a reconstruirlo. Para esto nos trajo Dios. Echan los cimientos y la historia cuenta, por allá por el libro de Ageo, que se comienza a levantar, así como pasó con Nehemías. ¿Recuerdan que cuando comenzaron a construir los muros, enseguida vinieron los enemigos, Sanbalat, Tobías, Gesén, y se empezaron a levantar? Primero comenzaron a burlarse, después le empezaron a enviar amenazas, después intentaron hacer una guerra de cuadrillas contra ellos, pero al final Dios frustró todo aquello. Bueno, en el caso de Zorobabel y de Esdras, también pasa algo similar. Ellos tiran los cimientos y dice la palabra de Dios que se levanta oposición contra ellos. Enemigos vienen para amenazarlos. Les envían cartas a los reyes persas de la época diciendo: este pueblo es peligroso.
si esta gente construye el templo, estos son los dioses que destruyeron a los egipcios. No podemos permitir que esta cultura renazca del polvo, porque ellos históricamente fueron una nación demasiado poderosa por el Dios con el que andan. Entonces los enemigos mandan estas cartas, convencen a los reyes y los enemigos logran parar la obra de la construcción del templo. Varios años pasaron. Varios años ellos abandonaron el plan de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios para sus vidas. Y entonces, algunos años después, alrededor de 20, 16, 17 años después, aparece un profeta llamado Ageo y un profeta llamado Zacarías. Dos profetas para traerles palabra del Señor a estos líderes, a Zorobabel, el líder civil, y a Josué, el sumo sacerdote, y por supuesto a todo el pueblo. En aquella ocasión, Ageo les dice al pueblo: ustedes dicen, no ha llegado el tiempo de construir la casa del Señor. Sin embargo, yo me doy cuenta de que la casa de ustedes sí la construyeron. No ha llegado tiempo de invertir en la obra de Dios, pero sí han estado invirtiendo bastante en su propia casa. Y la casa del Señor está desierta. Entonces, fíjense ustedes el problema por el que estaban pasando en aquella época por dejar de hacer la voluntad de Dios, por dejar de construir el templo. Ageo les dice: mediten, pónganse a pensar en el problema que ustedes tienen y no le den otra interpretación y no intenten encontrar culpables, porque cuando el cielo se cerró y la tierra no produjo sus frutos, cuando ustedes recibieron el salario, se les fue como si tuvieran un bolsillo roto, como en saco roto. Cuando ustedes intentaron abrigarse y no se calentaron, la culpa no la tiene más nada que el hecho de que ustedes han abandonado el proyecto de Dios para la vida de ustedes. Porque todas estas cosas, cielos abiertos, calentarse, el que te alcance lo que tú tienes, el que puedas disfrutar lo que tú tienes, es un don de Dios, es una bendición que viene de Dios. Pero ustedes han dejado al Dios que les puede dar la bendición que ustedes necesitan. Y por causa de eso, todo esto ha acontecido. Y Ageo le decía: mediten, pónganse a sacar cuenta. Qué importante nosotros hacer este mismo análisis, hermano. Muchas veces lo que no está funcionando en nuestra vida, intentamos buscar un culpable. Casi siempre el último en la lista somos nosotros mismos, ¿no es verdad? Como en el Génesis, que cuando el hombre peca, dice: no, Dios, la mujer que tú me diste. Es decir, o la mujer o tú, yo no. La mujer que tú me diste. O tú que me la diste, o ella que pecó. Entonces cuando va la mujer, no, la serpiente. Y la serpiente, cuando tú a más nadie que echar la culpa, bueno, ya agarró todos los palos, pero la mujer también. Porque el pecado te hace eso, el pecado te hace buscar a un culpable. Entonces, ¿cuál era el consejo de Dios a través del profeta en aquella época? No busques culpables, mírate a ti, mira el tipo de vida que tú estás viviendo, mira tus hábitos de vida, mira lo que tú has incorporado a tu vida, que posiblemente no te has dado cuenta que poco a poco te han ido alejando del proyecto de Dios para tu vida. Y queriendo encontrar eso precioso que solo te puede dar Dios, lo has estado buscando en otras fuentes que no te lo pueden proveer, porque aunque sean cosas buenas, ellas no fueron creadas para proveértelo. Solo Dios te lo puede dar. Entonces él le dice: mediten. Y además de meditar, vuelvan su corazón al proyecto, al plan de Dios para sus vidas. Vayan al monte, busquen madera, reedifiquen la casa, y la presencia de Dios estará con ustedes. Y la bendición de Dios volverá a fluir sobre ustedes. En aquella ocasión, ellos se animan. Ellos dicen: es verdad, nos hemos alejado del Señor y de su propósito para nuestra vida. Volvamos a construir el templo. Y entonces se dan aquella animada. Eso es Ageo, esas son las profecías de Ageo. Ahora, Zacarías viene con esta palabra de parte del Señor, específicamente directamente a Zorobabel. Un capítulo antes, si leemos
el capítulo número 3, le habla Dios a Josué, al sumo sacerdote. Lean después el capítulo 3, es maravilloso. Y en ese capítulo hay toda una visión de algo que Dios quería hacer con Josué, de limpiarlo, de restaurar su ministerio, su santidad, para que él pudiera funcionar como el líder espiritual del pueblo. Pero en esta ocasión le habla al líder civil, al gobernador. ¿Y cuáles son las palabras del profeta Zacarías al gobernador? A punto de restaurar, listos para comenzar la obra, manos a la obra de nuevo. Muchachos, vamos a animarnos, vamos a comenzar el proyecto de Dios que lo abandonamos. Y es verdad, mira, nos dedicamos a otras cosas en la vida y abandonamos el punto de contacto nuestro con Dios, que es el templo. ¿Ok? Porque lo que habían hecho ellos, trasladándolo un poco a la actualidad, sería, se pusieron a invertir en sus casas artesonadas y la casa del Señor estaba desierta. Trayéndolo para acá, ¿qué sería eso? Sería algo así como: me voy a poner a invertir en mis propios proyectos personales, pero voy a abandonar por un tiempo, o a darle pausa, o a dejar de lado los proyectos de Dios para mi vida. Hemos hablado muchas veces acá en la iglesia. Dios tiene planes, tiene sueños. Cuando Dios nos creó a ti y a mí, Él lo hizo con un propósito. Y en ese propósito, su idea nunca fue que nosotros viviéramos desconectados de Él. Al contrario, que viviéramos cerca de Él, que viviéramos teniendo una relación personal con Él, y que en esa relación nosotros lo conociéramos a Él, pero también conociéramos cuál es ese propósito por el que Dios nos creó. Ese propósito no es una sola cosa, incluye muchas cosas. Y entre esas muchas cosas incluye el elemento familia, el elemento trabajo, el elemento sueños que Él coloca en nuestra mente y nuestro corazón, proyectos personales también que Él quiere que nosotros realicemos, estudios y cosas así. Pero hay otras cosas que Él tiene para nosotros también, que muchas veces esas son las que la gente deja abandonadas. ¿Por qué? Porque quieren dedicarse solamente a estas, a sus casas artesonadas, a fabricar mi propio estilo de vida, aún cuando pueda estar obviando cosas importantes de Dios para mi vida. Entonces, ahí es cuando viene a Jehová y le dice: piensen, mediten. Si siguen viviendo este tipo de vida, los cielos van a seguir cerrados, la tierra no va a producir, lo que reciben no les va a alcanzar, no se van a calentar, no se van a sentir saciados, porque la saciedad es un don que viene de Dios. Tú no puedes tener la paz que deseas tener si tienes un templo derribado. Tú no puedes tener el matrimonio bendecido que quieres tener si la casa del Señor está desierta. Tú no puedes prosperar con aquella prosperidad que viene de Dios, que es primeramente interior y también exterior y alcanza todas las áreas de nuestra vida, si nosotros no estamos alineados en una relación correcta con el Señor. ¿Dices amén? ¿Dices amén en esta mañana? Es así. Y Ageo les dice: vamos, anímense. Y antes de ellos comenzar a construir, le dice Dios a Zorobabel: Zorobabel, me encanta que estés animado. Y le da toda una visión que no vamos a entrar en muchos detalles en esta mañana, porque hay mucha información ahí, pero quiero centrarme en estas palabras. Dios le dice a Zorobabel a través del profeta Zacarías: Zorobabel, así dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No es con ejército y no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano, ¿y qué clase de importancia tienen aún para nosotros hoy estas palabras? Porque ¿qué es lo que le estaba diciendo aquí el Señor a Zorobabel? Él lo estaba preparando. ¿Para qué? Para que él fuera un líder diferente. Y a la hora de él comenzar a edificar el proyecto de Dios para su vida, no lo hiciera de la misma manera que lo haría una persona que no tiene entendimiento o revelación de Dios, sino para que lo hiciera desde una plataforma diferente, para que lo hiciera basado en la guianza del Espíritu Santo para su vida. ¿Ok? ¿Y por qué digo que es importante para nosotros también esta palabra hoy? Porque
tú y yo también somos constructores de proyectos de Dios. Lo hemos visto en algún momento. Tú y yo también estamos trabajando, invirtiendo, construyendo, en algunas ocasiones reparando y en otras disfrutando de proyectos de Dios para nuestra vida. Algunos de esos proyectos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son algunos de los proyectos de Dios para nuestra vida? La familia es un proyecto de Dios, ¿no es verdad? El matrimonio es un proyecto de Dios. Y cuando decimos proyecto de Dios es que Dios es el creador de estas cosas. ¿Quién creó la familia? ¿Quién fue? Quien vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una mujer para que estuvieran juntos y se creara el primer núcleo familiar. ¿Quién fue? Dios. ¿Quién fue el que creó el matrimonio? Dios. ¿Quién fue el que dio el regalo de los hijos? Dios. ¿Quién creó el trabajo? Dios. ¿Quién creó, por ejemplo, la iglesia, que es un proyecto de Dios? El Señor. ¿Cuántos proyectos lindos de Dios? Nosotros no estamos involucrados en ello, ¿no es verdad? Y nosotros queremos que esos proyectos que Dios quiere edificar en nuestra vida y que nosotros trabajemos en ellos, nosotros queremos que sean exitosos. ¿Quién no quiere tener un matrimonio exitoso? ¿Quién no quiere ver a sus hijos siendo bendecidos y prosperados cuando crezcan? Creciendo en los caminos del Señor, creciendo como hombres y mujeres de Dios. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ver sus finanzas, sus negocios, sus empresas prosperando? ¿Quién no quiere ver eso? Todos estos son proyectos de Dios. Ahora, el consejo de Dios para Zorobabel es inmensamente relevante también para nosotros por causa de eso, porque nosotros también estamos trabajando en esos proyectos. Ahora, fíjese usted cuál es ese consejo. Le dice: Zorobabel, tú que estás a punto de comenzar a trabajar en este proyecto importante que es la construcción del templo, déjame darte la clave. Déjame darte el secreto del éxito en la vida espiritual. Déjame darte el secreto del éxito en los proyectos que emprendas. No es con ejército y no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Primeramente, no es con ejército. No es con ejército. Los ejércitos en la antigüedad le proveían a quien los dominaba, a quien los controlaba, al menos dos cosas. Número uno, le proveía una forma de seguridad, de defensa. Un reino que tenía un ejército bien preparado, bien entrenado, bien experimentado y bien numeroso, era un rey o un reino que estaba tranquilo, que se sentía seguro. ¿Por qué? Porque si el enemigo me venía a atacar, yo tenía la forma de controlar, de parar ese ataque del enemigo y tenía una sensación de seguridad en mi vida, ¿no es verdad? Entonces, un ejército proveía en primer lugar ese sentido de seguridad, ¿ok? De defensa. Pero al mismo tiempo, un gran ejército también proveía otra cosa. Y era la capacidad, si me ayudaba a defenderme, también le proveía a los reinos la capacidad de ofensiva. ¿Ok? No solo el elemento defensivo, sino también el ofensivo. Y muchos ejércitos eran utilizados para la expansión de reinos. ¿Ok? Los reinos, los países en aquella época se expandían a través de batallas, de guerras. Si mi ejército logra someter el tuyo, entonces tu tierra va a ser, aunque tenga el mismo nombre y aunque se respeten algunas cositas, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Ustedes van a tener que pagarnos impuestos a nosotros. Todo el mundo está mayor o menormente conectado, ha escuchado alguna vez la historia de cómo el Imperio Romano se expandió de esta manera, ¿no? El Imperio Romano, que fue uno de los más famosos de la historia. Ellos se expandían ¿cómo? Bueno, utilizando sus ejércitos en ofensiva, atacaban, vencían, dominaban, esclavizaban. Y por causa de eso los esclavos tenían que pagar impuestos. De hecho, los judíos eran esclavos de los romanos. ¿Recuerdan? Toda esta historia del Nuevo Testamento está ilustrada en el momento histórico en el que Roma dominaba, porque Roma iba y utilizaba sus ejércitos de millares de personas para conquistar territorio. Entonces,
Un ejército proveía esas dos cosas. Un ejército proveía defensa y la posibilidad de desarrollo, de avanzar, la posibilidad de crecimiento. ¿Ok? Ahora Dios le dice a Zacarías, Zacarías, para construir estos proyectos importantes de Dios para tu vida, no es con ejército. Vamos a intentar aterrizar eso para nosotros, para acá. ¿Qué significa eso para nosotros? Yo quisiera preguntarte, si para ellos el ejército era una fuente de seguridad, de protección y al mismo tiempo una fuente de crecimiento y de desarrollo, ¿cuáles pudiéramos nosotros identificar en nuestra vida hoy como ejército, por llamarlo de alguna manera? ¿Cuáles son algunos de aquellos elementos que nos brindan a nosotros lo mismo que le brindaba a los antiguos tener un ejército? O lo mismo que le brinda a las naciones hoy tener un buen ejército, que es seguridad, protección, crecimiento y desarrollo. Pero en el plano personal, en el plano individual, ¿cómo me habla esto a mí? ¿Qué significa esto para mí? Yo creo que también nosotros en nuestra vida podemos encontrar algunas cosas que nos brindan protección, seguridad, desarrollo y posibilidad de crecimiento. Algunas de ellas, por ejemplo, pudieran ser el conocimiento, la inteligencia. Cuando una persona adquiere mucho conocimiento, ese conocimiento, esa sabiduría que adquiere, le puede guardar, le puede proteger ¿de qué cosa? Del error, de los mentirosos, de los manipuladores, de los estafadores. Y ese conocimiento que viene a tener, que puede ser mucho, que puede ser, qué sé yo, a través del estudio, de la lectura, de interesarse por aprender, le protege, le ofrece esa protección, esa seguridad de, espérate, a mí cualquiera no puede venir a engañar. ¿Ok? A mí cualquiera, incluso trayéndolo a la iglesia. ¿Qué es lo que dice la palabra? No podemos ser niños. En el sentido espiritual, no podemos ser niños llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Y cómo nosotros evitamos esa manipulación doctrinal? Metiéndonos en la palabra, estudiándola, aprendiéndola. Porque cuando la conozcamos, no nos van a poder engañar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya la tenemos en la mente y en el corazón. Entonces, pudiera ser el conocimiento una de esas. ¿Y por qué también me provee posibilidad de crecimiento y desarrollo? Bueno, los más inteligentes normalmente tienen mejores carreras. Son llamados para los mejores trabajos. Tienen grandes posibilidades de desarrollo. Tienen grandes posibilidades de acabar con un trabajo con un mejor salario, por ejemplo. Otra cosa que pudiera proveernos a nosotros protección y desarrollo, el dinero. ¿Ok? El dinero le brinda a las personas un sentido de seguridad. ¿Ok? Tengo dinero en el banco, no tengo nerviosismo que si voy a tener que pagar los biles, que si no tengo dinero, que si tengo, como yo tengo dinero guardado, yo tengo paz en ese sentido. ¿Ok? Y las personas que viven de cheque en cheque, que viven así, y con gastos y deuda y tarjeta de crédito, no sé qué, y que no tienen mucho dinero, no tienen esa paz financiera que sí tienen aquellos que poseen más dinero, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el dinero le provee a la gente una posibilidad de ¿qué? De expansión, de crecimiento, de desarrollo. Y hay gente que dice, bueno, ahora voy a agarrar estos 100 y los voy a invertir. Y cuando invierto 100, me gané 115. Pero entonces 115 lo vuelvo a reinvertir. Y esos 115 me van a producir entonces, en vez de 15 al mes, me van a producir 25. Y así van reinvirtiendo y van organizándose financieramente y van creciendo. ¿Ok? Porque el dinero puede proveer esa posibilidad de desarrollo financiero, de crecimiento económico. ¿Cuál más, hermano? ¿Cuál más? Pudiéramos decir unos cuantos. El talento personal, por ejemplo. Si usted es muy bueno en idiomas, usted tiene puertas abiertas que posiblemente no tenga otras personas. Si usted es muy bueno cantando, ese don, ese talento le va a abrir puertas.
cualquiera sea su don, su talento, si usted se dedica a hacerlo crecer, eso le va a proveer a usted seguridad y desarrollo. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Zorobabel? ¿Por qué le digo todo esto? Estoy intentando traerlo a nuestra vida práctica. ¿Qué le dijo Dios a Zorobabel? Zorobabel, el secreto no está en el ejército. La clave del éxito en mis proyectos para tu vida no es el ejército. Nada que ver, es decir, nada en contra de tener un ejército. Escuche esto. Yo no tengo nada en contra, diría Dios, de tener un ejército. De hecho, el Señor es el Señor de los ejércitos. Él mismo tiene su ejército. Porque el problema no es tener un ejército o no. Dios no está en contra de los ejércitos. Dios no está en contra del dinero. Dios no está en contra del talento. Dios no está en contra de la planificación financiera. Dios no está en contra del conocimiento, de que tú crezcas, que te desarrolles, que te sientas seguro. Dios no está en contra de los negocios. Al contrario, si puedes tener un buen ejército, mejor. Y si puede ser grande, mejor. Ahora, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? Cuando tú pones tu confianza en el ejército, en lugar de poner tu confianza en el Dios, que no tiene nada en contra de tu ejército, pero del que viene toda la bendición. ¿Te entiende eso? Entonces, lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel es: Zorobabel, tú que eres un constructor de mis proyectos, tú que eres un hombre de propósito. La clave del éxito en tu vida espiritual, matrimonial, financiera, emocional, en tus relaciones, no está en los ejércitos que tú puedas tener. Los ejércitos son buenos, pero ellos no son la clave. ¿Usted está entendiendo en esta mañana? El dinero puede ser muy bueno, pero no es la clave. El talento puede ser maravilloso, pero no es la clave. La inteligencia, la capacidad, los bienes, todo lo bueno que nosotros podamos desarrollar en la vida, que nos produzca seguridad y nos dé posibilidad de crecimiento, eso puede ser muy bueno, pero esa no es la clave del éxito en la vida cristiana. Y le dice más, Zorobabel, no solo el ejército no es la clave, le dice, no es con ejército ni con fuerza. La fuerza humana tampoco es la clave del éxito. Nada en contra de la fuerza humana, ¿ok? Pero ella no es la clave. ¿Cómo pudiéramos ilustrar la fuerza humana en este caso? Es cuando uno quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, ¿ok? Cuando uno quiere realizar proyectos que deben ser realizados con las fuerzas del Señor en sus propias fuerzas. Es decir, en lugar de esperar el tiempo de Dios, yo quiero forzar las cosas. ¿Para qué? Para que se adelante a mi tiempo, a mi deseo. En lugar de esperar a que Dios dé el crecimiento, yo quiero forzar las cosas para que pasen como yo quiero, cuando yo quiero, y que todo suceda a mi manera. Dios le dice a Zorobabel, Zorobabel, ahí no está la clave del éxito. No está la clave del éxito ni para el matrimonio, ni para la crianza de hijos, ni para la vida, ni para la finanza, ni para ninguno de los buenos proyectos que Dios tiene para nuestra vida. La clave no está en forzar nada. Hay cosas que por más que las forcemos no van a pasar hasta que Dios no quiera que pasen. Y hay veces no estamos ni pensando en algo y ya Dios hace que pase, ni lo hemos pensado. Porque Dios ha hecho todo perfecto en su tiempo. Porque todo en el tiempo del Señor, el Señor lo ha hecho agradable y perfecto. Entonces, cuando Dios dice, no es con tu fuerza, eso es un llamado a una vida de fe. A que no pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza de que las cosas nos van a salir bien en nuestros ejércitos y en nuestras propias fuerzas. Le dice Dios a Zorobabel, la clave del éxito está en confiar, en depender, en buscar la dirección de mi Espíritu Santo. ¿Te entiende eso? No es con ejército y tampoco es con fuerza. Es con mi Santo Espíritu. ¿Dices amén? ¿Y qué significa entonces que sea con el Santo Espíritu de Dios? ¿Cuántos quieren tener éxito en los proyectos de Dios para su vida? Déjeme ver. ¿Usted me está entendiendo esta mañana?
¿Usted está recibiendo esto de parte de Dios esta mañana? Yo creo que a mí cuando estaba preparando esto, Dios me hablaba mucho. Me hablaba mucho porque yo en ocasiones he confiado en mis ejércitos. En ocasiones he confiado en mi propia fuerza. Y he quitado mis ojos de Dios. Y he querido que las cosas sucedan a mi manera. O he querido, ¿sabe?, utilizar esos dones y esas capacidades que Dios me ha dado para producir algunas cosas. Y he confiado que eso me va a llevar al éxito. Y muchas veces no ha pasado. Y viene Dios a decirnos en esta mañana una vez más: hey, la clave está en mi Espíritu Santo. ¿Qué significa? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, buscar la dirección del Espíritu Santo para nuestra vida. Señor, ¿cómo tú quieres que sea hecho? ¿Cuándo tú quieres que, de qué manera tú quieres que sea hecho? Dirígeme, Señor, guíame por medio de tu Espíritu Santo. Es creer, es confiar en que aunque no haya pasado, el tiempo de Dios es perfecto. Es confiar en la sabiduría de Dios. Es meter a Dios en tus asuntos. Ok, vas a comenzar un proyecto, mete a Dios en ese proyecto. En ocasiones cuando mi esposa y yo hemos tenido alguna situación conflictiva, y entonces nos ponemos bravos el uno con el otro. A veces eso nos pasa, a nosotros también. A nosotros también nos pasa. ¿Usted sabía eso? Hay personas que piensan que son los únicos que están viviendo problemas en el matrimonio. Yo también he tenido los míos, para amor. Pero ¿sabe qué? Cada vez que mi esposa y yo hemos tenido un problema, yo meto a Jesús. Yo meto a Dios. ¿Cómo es eso de meter a Dios? Eso es una expresión cubana, hermano. ¿Ok? Una expresión cubana que es más bien, invito a Dios a que sea quien arregle las cosas. Yo siempre cuando mi esposa y yo hemos estado con una situación tensa entre nosotros, siempre le digo a Dios: Señor, arregla esto. Ayúdanos, danos paciencia, haznos recordar el amor, que esto pase rápido. Siempre se lo digo. ¿Y sabe qué, hermano? Siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar fuera del proyecto de Dios que se llama mi matrimonio al Dios que creó ese proyecto y al Dios que lo puede bendecir y hacerlo potencialmente tremenda bendición. Yo lo quiero ahí. En la crianza de los hijos lo mismo. Señor, ayúdame, dame sabiduría, porque a veces pierdo la paciencia. No tengo paciencia con esta criatura. Ayúdame, dame sabiduría para hablarle de la mejor manera posible, para guiarlo en los caminos del Señor. En los negocios, en la vida, en todas las áreas de nuestra vida, hermano, debería ser así. Mete al Espíritu Santo, deja que te guíe. Ten fe, confía en su sabiduría, en sus tiempos, en su forma de hacer las cosas, y obedece su palabra. Hoy cuando veníamos en el carro, me ministró tanto mi esposa, sin ella saberlo. Porque mi niño le pregunta, estaban hablando, bueno, de la clase, como les dije anteriormente, del domingo pasado, y llegan al punto donde empiezan a hablar del temor de Dios. Y ella decía: no, mi amor, porque debemos desarrollar el temor de Dios. ¿Okay? Los hombres y las mujeres de Dios tienen temor de Dios. Y mi niño preguntaba: y mamá, ¿qué cosa es el temor de Dios? Y yo escuchando todo aquello. Y dícele mi esposa a mi niño: es cuando tú amas a Dios y lo obedeces. Porque temor de Dios habla de eso: honra, respeto, consideración, darle importancia, valor a Dios. Pero habla de amor y obediencia, porque la mejor manera de amar a Dios o de mostrarle nuestro amor a Dios, ¿cuál es? Obedecerle. ¿Quieres ver a Dios en todos los proyectos lindos de tu vida? ¿Quieres ver a Dios en tu matrimonio? ¿Quieres ver a Dios en tus finanzas? ¿Quieres ver a Dios en tus planes, tus proyectos? ¿Quieres ver a Dios en tu vida espiritual, en tus relaciones? ¿Quieres ver a Dios en toda tu vida? Ámalo y obedécelo. No es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Ese fue el consejo de Dios para Zorobabel. Y fíjense qué lindo como termina la profecía, de Zacarías. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo hace un montón de años atrás, y sus mismas manos lo terminarán. ¿Sabes qué? Dios es un Dios que cuando comienza un proyecto en tu vida,
Él quiere terminarlo y quiere perfeccionarlo y quiere bendecirlo y no quiere que se quede a la mitad. ¿Sabes lo que te estoy queriendo decir con eso? Que todos esos proyectos preciosos que Él tiene en tu vida, todas esas áreas que Él las creó, que Él te las regaló y que tú estás cuidando e intentando bendecir, e intentando que te salga bien, el primer interesado en que te salga bien es Dios. Y para eso Él va a poner a tu disposición todo lo que tú necesitas para que tengas un matrimonio bendecido, unos hijos que crezcan en los caminos del Señor, una finanza que te traigan paz al corazón, una vida espiritual bendecida y próspera. ¿Por qué? Porque el secreto del éxito en la vida cristiana no está en el ejército, no está en la fuerza, sino en la presencia, la guianza y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Dices amén? ¿Dices amén? ¿Dices gloria a Dios? ¿Te emociona eso o no te emociona? Porque mira que a mí me emociona. Alabado sea Dios. Las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo y sus mismas manos lo terminarán. No importa si desde que comenzaste hasta que se termine hayas experimentado momentos de tristeza, dolor, fracaso, angustia, paraste, lo dejaste, lo abandonaste, porque todo a eso le pasó a Zorobabel. Pero Dios le dice, tus manos lo empezaron y tus manos lo van a terminar. Yo voy a retomar esos proyectos en tu vida. Yo voy a comenzar a bendecir una vez más esos proyectos en tu vida. Y tú que los comenzaste, los vas a ver terminados. Los vas a ver prosperando, los vas a ver bendecidos. Porque yo te voy a ayudar. Yo te voy a acompañar y yo lo voy a hacer en tu vida. ¿Dices amén en esta mañana? Que este consejo lo guardemos aquí en nuestro corazón. Guarda ese consejo en tu corazón. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios.